Bienvenidos al primer capítulo de la serie Organizadores Mentales en Medicina. Mi nombre es Javier Flores y durante estos 53-55 organizadores mentales los acompañaré. Hemos escogido como primer organizador el de métodos de estudio. La razón es que todos los demás se entienden principalmente por esto, y este da la lógica y el plano por el cual vamos a abordar cada tema en organizadores mentales. El siguiente que nos toca es el de razonamiento clínico, en el cual prácticamente abordaremos por qué cada tema se toca de la manera en la que se toca. Y probablemente el tercero sea de modelos mentales. Entonces, ¿qué son los métodos de estudio? Los métodos de estudio prácticamente son estrategias, ¿no? Me gusta siempre comenzar hablando acerca de que la vía más rápida para hacer una cosa, en este caso estudiar, sería simplemente estudiando. Por ejemplo, si yo tuviera que dar un examen, lo único que debería hacer sería practicar con exámenes. Si tuviera que practicar, o sea, que dar algún examen oral, que debería hacer? Practicar dando exámenes orales. Entonces, siempre hay vías muy directas. Pero dentro de todo esto, que es un proceso prácticamente, hay estrategias que serían en este caso como enzimas, que catalizan la respuesta, que catalizan toda la reacción y hacen que esta sea más rápida, más llevadera y más divertida. Por eso nacen los métodos de estudio. Pero antes de hablar de métodos de estudio, quiero hablar acerca de algunos mitos de estudio que se han tocado en algún momento. Quizás el más grande y el que todos tenemos con nosotros es el de la pirámide del estudio. ¿Qué plantea la pirámide del estudio? Que nosotros aprendemos el 90% de lo que enseñamos. Y yo enseño, pero el 90%. El 70% de lo que yo hago. El 50%, si no me equivoco, de lo que leo y escribo, o leo o escucho, o algo más. El punto es de que a cada actividad, la pirámide del aprendizaje, lo que hizo fue ponerle un porcentaje y estratificar las actividades que podemos hacer basándolas en eficiencia. Lamentablemente esto se hizo con fines más que todo de vender un curso o vender algo extra en ese momento. Como una de las motivaciones del ser humano siempre termina siendo el dinero, ¿no? Bueno, de todos, si no somos ajenos a ella, ¿no? Sería irracional decir que no somos ajenos. Entonces, en los 1800 plantearon esto, dijeron que sí, que habían porcentajes y que según los cursos que iban a dictar se iba a mejorar todo esto. El problema fue de que este pequeño mito se ha ido acumulando, ha llegado y se ha perpetuado en toda nuestra cultura, o en la cultura del aprendizaje al menos. Y es fake, pues, ¿no? Porque en el 2007 salió un paper que dice, oye, todos estos modelos o todas estas estrategias o formas en las cuales se puede aprender son iguales. O sea, enseñar podría ser igual incluso que hacer en cuanto a la capacidad cognitiva que tú adquieres, ¿no? Porque al final no depende netamente de la actividad que haces, sino de cuál es tu trabajo para hacer que esta información permanezca en tu memoria. Además, planteaban de que desde otro punto, otro documento que había encontrado la teoría era de que, oye, si el estudiante aprende el 10% de lo que lee, entonces él enseña ese 10% de lo que ha leído, o sea, está aprendiendo el 90% del 10%, cosa que era un argumento bastante fuerte en contra de la teoría, ¿no? Pero bueno, con el que nos quedamos en el estudio del 2007, que decía que las actividades prácticamente eran las mismas, ¿no? Pero hay que sacar algo muy importante de aquí y que nos acompañará en el futuro. Enseñar sí es importante, porque enseñar no por enseñar per se, sino tiene un componente que a mí me gusta al menos y que tiene evidencia, que es el feedback o la realimentación. Es como ocurre con los sistemas, ¿no? Todo sistema tiene un objetivo, ¿no? Va de A a B. Y en el proceso de ir a B gasta cierta energía y nosotros podemos recibir feedback de qué puede hacer para que vaya de mejor manera o de una manera más eficiente, ahorrando recursos y, bueno, y consiguiendo los mismos resultados de A a B. Entonces, el feedback es importante por este paso. Y quizás no cabría quitar el hecho de que enseñar es una buena estrategia, ¿no? Entonces, me gusta tomar el aprendizaje como un proceso y con la teoría de los procesos, pues. Para hablar de esto tenemos que recordar cómo aprendemos algo o cómo queda en nuestra memoria, porque al final todo lo que tenemos en la vida es memoria. Miren, imaginemos que vamos a ir a la tienda y vamos a aprender qué es un tomate. El primer paso no es memorizar qué es un tomate, es decodificar qué es un tomate o entender nosotros qué es un tomate. Y ese es el primer paso, es el input. La información que llega a nosotros se sufre el proceso de
codificación o decodificación, o encoding, como le dirían en inglés, decodificación. Luego, esta información tiene que quedarse en nuestra memoria, y tenemos distintos tipos de memoria. Bueno, tenemos la memoria a corto plazo, a mediano plazo, y la última es la que es a largo plazo. Nuestro objetivo para que la información sea útil es llevar la información a largo plazo, y quizás este es el paso más crítico del aprendizaje, porque no serviría nada aprender, aprender, aprender y perder todo el conocimiento de otra manera. Así que este es el paso crítico, nuestra estrellita. De corto a largo plazo. Obviamente hay distintos tipos de información. Está la información puramente semántica y está la información puramente procedimental, y tenemos una memoria para cada una de ellas. Pero ¿para qué aprendemos? Para que el conocimiento sea útil, porque todo conocimiento tiene que tener una utilidad, ¿ya? No vale por aprender por el bien de aprender, aunque sí debe ser placentero aprender por aprender, pero al final nuestro conocimiento tiene que ayudar a la humanidad, o a una comunidad, o a una persona, o a nosotros, de alguna manera. Y este es el output. El output solo quiere referirse a la memoria de trabajo. ¿Y qué es esta última flecha? Esta última flecha quizás es la que más me gusta. Como les dije adelante, un componente del aprendizaje que me gusta bastante es el feedback. Cuando tendemos a sacar algo que aprendemos, usualmente nos damos cuenta que tenemos huecos en eso que queremos expresar, como yo quizás grabando este video. Y me doy cuenta, mira, entonces me falta aprender un poco de esto. Y vuelvo al proceso de encoding o de codificación, que es el primero de ellos. Entonces, tenemos el feedback. Ahora, viendo todo esto con el modelo mental de procesos, hay que ir paso por paso a ver qué ocurre en el input, o la codificación, o el encoding. Entonces, imagina que estás en una clase y estás viendo la pantalla. De pronto el profesor dice algo. Tú lo entiendes. Y tú puedes tomar dos actitudes aquí. Ser un estudiante pasivo o un estudiante activo. O aprender de manera pasiva o activa. Entonces, ¿qué haría alguien pasivo? Escucharía aquella actividad, ¿no? Y diría, ya, bueno, sí, 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 sí. ¿Y el activo qué haría? Pues quizás tomaría notas. Pero ¿qué es lo que le da la salsa al encoding? El hecho de codificar la información con nuestras propias palabras. Hacer ese conocimiento nuestro, aprender, ¿no? Hacer aquello que aprendemos prácticamente nuestro. Entonces, hay que hacer la información nuestra. Pero eso es todo lo que vemos nosotros, es lo que creemos que es el aprendizaje en el proceso de input. Solo un estudiante yendo a una clase, pero hay mucho detrás, mucho más. Para esto usaremos a nuestra amiga la lupa. Entonces, mira, todos vemos al estudiante que va a las 6 de la mañana a la universidad, ¿no? Está caminando, que ahora con la pandemia no van a la universidad. Bueno, no vamos, ¿no? En la universidad el estudiante se sienta en su carpetita y mira la clase del profesor, ¿no? Toma notas y luego va a la casa y supuestamente a repasarlas. Es lo que todos vemos, es lo que todos creemos que es la parte de la codificación, pero hay mucho más. Por eso tenemos que hablar de la planificación. ¿Y qué es la planificación? Bueno, hay dos tipos. Está la planificación tiempo dependiente y la que no es prácticamente tiempo dependiente, ¿no? Entonces vamos a la que es tiempo dependiente. La que es no tiempo dependiente. Entonces, ¿cuál es el recurso más importante de un estudiante? ¿Y por qué tenemos que hablar acerca de esto? Porque el recurso más importante que tiene un estudiante, o que tenemos nosotros como estudiantes, no es el tiempo, no son los materiales que tenemos. El recurso más importante es nuestra atención y en última instancia nuestra concentración. Lo más importante que tenemos es nuestra atención. Y la concentración, que es la capacidad de colocar esa atención en una actividad determinada, por un tiempo determinado. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero con esto? Que planifiquen no en base de tiempo, no en base de estudiar 8 y 6 horas, sino en base de la concentración que le voy a poner yo a esa actividad. Y para eso tengo que introducir un concepto que se llama estado de flujo.
el estado de flujo es un estado de concentración quizás máxima, el cual experimentan los deportistas extremos principalmente, porque los estudios que se han hecho sobre el estado de flujo se han llevado en ellos. Este estado de flujo se adquiere con tiempo. La literatura dice que se adquiere entre 15 a 60 minutos, 15 a 30 minutos. Pongámosle 30 minutos. Y luego llegas a un estado en el que tus actividades, o bueno, tus funciones cognitivas y mentales pueden estar muy enfocadas en una sola actividad. Dibujamos tu cerebro. Entonces, ¿qué debemos aspirar? Planificar por concentración y no por tiempo. Buscando ese estado, el estado de flujo, que es quizás el estado en el cual se encuentran los cirujanos, en el que el tiempo no pasa, sino que simplemente están concentrados en la actividad que tienen que realizar. Pero la pregunta es, ¿nuestra concentración es un recurso infinito o es un recurso finito? Y pues sí, la concentración es como una pila, se va acabando con el tiempo y con las actividades que hacemos. Obviamente hay actividades que requieren más concentración y otras que requieren menos concentración. Entonces la pregunta es, oye, ¿y cómo yo podría mejorar mi concentración? Y para esto tenemos que hablar de los recursos que tenemos, los dependientes de tiempo y los no dependientes de tiempo. Entonces, nuestra actividad académica no inicia en el momento que inició la clase, inicia mucho antes. Inicia con el proceso de planificación, planteando lo que queremos, que sería en última instancia nuestro objetivo, ¿no? Debemos comenzar con un objetivo en mente. No sé si tu objetivo quiere ser, por ejemplo, ser el primer puesto de tu salón, o aprobar el examen, o qué sé yo, impresionar a la chica que te gusta. Puedes tener el objetivo que quieras. Mientras te motive, mientras sirva para ti, está bien. Lo siguiente que hay que planificar es hacer un plan. Entonces, tenemos que ubicar qué es lo que exactamente tenemos que hacer para conseguir el objetivo. Por ejemplo, si tenemos que dar un examen, hay que definir, quiero sacar 19 en el examen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar. Bacán. Y tengo que plantearme el objetivo SMART. Porque es ahí cuando va a tomar bastante relevancia, ¿no? Un objetivo específico. No es lo mismo decir, oye, quiero aprobar el curso a que quiero sacarme 19. Un objetivo medible, que viene a ser con lo mismo que dije hace rato, ¿no? Tiene que ser medible en unidades. O sea, puedo decir, ya, quiero 19, pero ¿cómo podría medir eso? Ah, ya, voy a dividir este objetivo en distintos chunks y voy a dar simulacros. Esos simulacros me van a ayudar a definir cuánto debo sacar yo de nota en cada uno para ver cómo estoy de mi objetivo. Tiene que ser adquisible. Si yo nunca he estudiado, o bueno, perdón, adquisible quiere decir que existe en mi poder. Y ese es un concepto estoico en el que Marco Aurelio le reza al Señor y le dice, por favor, dame el poder para definir, o para saber que está en mi poder y que no está, y poder trabajar sobre aquello en lo que está. Entonces, quizás sacar 19 o sacar esa nota está netamente en nuestro poder o no está en nuestro poder. Bueno, depende del profesor, la dificultad del examen, cómo me despierto ese día, hay variables que no controlamos. Lo siguiente es definir si es un objetivo realista. Entonces, si yo nunca he estudiado, no me podría plantear un objetivo de estudiar 8 horas al día desde el día cero, perdón, desde el día uno. Tendría que ir aumentando paulatinamente con el concepto del Kaizen, que es la mejora continua de 1% todos los días. Y la última es el tiempo, un timing. Tiene que tener una línea, o bueno, un deadline. ¿Qué es un deadline? Una fecha específica en la cual el proyecto se va a acabar y voy a tener que conseguir ese objetivo. Entonces, voy a ponerte dos ejemplos. Yo podría agarrar y decir, quiero sacarme 19.5 en el examen. Ya, listo. No depende tanto de mí, es específico, sí, es medible también, no depende tanto de mí, es realista, quizás sí, no, tiene tiempo. Pero qué distinto sería, oye, entonces, ese es un objetivo neto, ¿no? Pero ¿qué tal si yo digo, quiero hacer aproximadamente 5.000 preguntas? ¿Es específico? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es adquisible? Sí, porque depende totalmente de mí hacer el número de preguntas. Y hay evidencia que dice que el número de preguntas, al menos en los Step 1, está correlacionado con el puntaje que tiene el alumno. Lo mismo con las flashcards. ¿Tiene un tiempo? Sí. Es medible también. Entonces, hay objetivos que dependen de nosotros y otros que no dependen de nosotros. Es mejor centrarnos en objetivos que dependen de nosotros, porque nos dan poder y reducen nuestra ansiedad. Para eso, luego tendríamos que armar un calendario con tareas. Entonces, un proyecto va a tener tareas específicas y hábitos. Tiene dos procesos. Tareas que no son netamente repetitivas y los hábitos sí. Por ejemplo, un buen hábito sería, ya voy a hacer 10 preguntas diarias. Y una tarea
Hoy día leo el tema de inmunología, mañana leo el tema de cardiología y mañana leo el tema de, qué sé yo, reumatología. Listo. Entonces, las tareas van a ir variando con el tiempo. Sin embargo, los hábitos son estáticos. Y es así como conseguimos nuestro objetivo final. Pero ahora nos encontramos con un problema. El tiempo. El deadline. Entonces, mientras más lejos de nosotros está nuestra meta, más ansiedad va a generar en nosotros y más difícil va a ser controlar todas las variables que implica llegar hasta ese lugar. Es por eso que lo recomendable en estas situaciones es dividir nuestras tareas en chunks o en pequeños pedazos digeribles para nosotros. En vez de que nuestro objetivo o nuestro proyecto sea larguísimo, lo podemos dividir en mini proyectos. Imagínate que tu objetivo es entrar a la residencia médica en cardiología y tienes que estudiar ciertas actividades, tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar cirugía, tienes que estudiar ginecobstetricia, tienes que estudiar pediatría. ¿Qué más tienes que estudiar? Salud pública y ciencias básicas. Mire, si divides en chunks, podrías agarrar y decir ya. Entonces, uno de mis objetivos más próximos es terminar de estudiar medicina. Es más próximo que obviamente dar el examen o dar el simulacro final y te da la gratificación que requieres. Porque una de las cosas que nos alejan o, bueno, o que nos desmotivan en objetivos largos es la gratificación. Es el premio, o sea, es el retardo en conseguir aquello que es deseado. Y dividiéndolo en chunks, trabajamos en contra de ello. E incluso podríamos dividir en chunks más chiquitos. Podríamos agarrar y decir, yo voy a estudiar cardio estos 3 días y cuando termine voy a darme un premio. No sé cuál sea el premio, voy a dar un simulacro. Y dependiendo de lo que yo dé en el simulacro, recibo feedback y además recibo mi gratificación. Así que tenemos cubierto esto por aquí, ¿no? Luego, tenemos un día a día, porque lo más importante al final que te va a dar el resultado no es la planificación mensual, quizás sí, pero es la planificación de tu día a día. Y en tu día a día deben haber actividades que te lleven a ese objetivo, porque es lo que está contigo y lo que vas a controlar. Así que puedes tener una mañana y una tarde. Puedes leer temas o resolver, pero vamos a ver luego con todos los métodos de los que vamos a hablar cómo conseguiríamos esta actividad. Listo. Ahora tenemos los no tiempo dependientes per se. Miren, Ebbinghaus en su momento, que es el padre de toda la teoría esta de la curva del olvido y la repetición espaciada, planteó que las personas, si no repetíamos algo, olvidábamos el suceso, o olvidamos el pedazo de información. Que es prácticamente lo mismo que pasa con tu ex cuando vuelve. Cuando vuelve la recuerdas más, pero en cambio cuando se va y se aleja la olvidas. ¿Ya? Pero, ¿por qué tocó el tema tan pronto? Porque Ebbinghaus dijo que no dependía solo de esto, dependía del sueño que tenía el paciente. O bueno, el sujeto de estudio, ¿no? El grado de estrés. Y esas eran variables más que todo fisiológicas. Entonces, mientras más estrés tuviéramos o tuviera la persona, menor eran los esfuerzos que tenía para aprender. Así que tendríamos que manejar nuestro estrés. Y por otro lado, tenemos que manejar nuestro sueño. Porque hay que recordar que el sueño reparador es el no REM 3 y 4, ¿no? Y variables fisiológicas como nuestra alimentación, nuestro ejercicio y demás. Así que, ¿qué es lo que se recomienda? Tener buenos hábitos de sueño. ¿Entre cuánto? Entre 6 y 8 horas. Obviamente hay personas que duermen más, que duermen menos, pero bueno, es lo recomendable, ¿no? Hay que dormir a una hora exacta. Y hay que despertar también a una hora exacta para manejar la variable. Hay variables que están en nuestro poder y otras que no. En cuanto al estrés, hay un estudio que me gusta bastante, que habla acerca del ejercicio. Está en el libro Spark. Este estudio se hizo en niños de Estados Unidos, que eran de una universidad de recursos, bueno, clase media-baja, comparándolas con clases altas. Lo que pasó aquí fue que la persona dijo, oye, ¿qué pasa si estos niños, antes de que vayan a clase, yo los hago hacer un poco de deporte para que eleve su frecuencia cardíaca? Unos 15 a 45 minutos de ejercicio al día antes de clase. Le dijeron, ya, hay que hacerlo. Lo que se dieron cuenta fue de que la capacidad cognitiva, la de retención, los resultados de sus notas iban mejorando con los días por el ejercicio. Bueno,
Y uno de los factores que fue importante acá fue que el ejercicio estimulaba el BDNF. Obviamente también el VEGF, ¿no? Pero el BDNF estimula la neurogénesis. Y entonces estos niños tenían mayor capacidad cognitiva porque tenían, en teoría, más neuronas, ¿no? Porque estimulaban la neurogénesis. Y también se formaba o favorecía la formación de conexiones entre las neuronas. Así que el ejercicio es vital. ¿De qué otros lugares podemos tener estrés? Bueno, nuestro trabajo, las opciones, la carga que tienen las personas sobre nosotros. Y aquí mi único consejo sería, como lo vi hace tiempo en un video, es tengo un plan B. O sea, tener un plan B hace de que nuestra carga sobre si un evento sale mal pueda irse a otro lugar, ¿no? Y ese es un concepto que se llama premeditatio malorum. Planifica lo peor o prevé lo peor, que lo plantea Tim Ferriss. ¿Cuál es tu mayor miedo con esto del examen? ¿Por qué te da miedo no ingresar? Porque puedo defraudar personas y es un miedo totalmente racional. O podrías postular el año que viene, o podrías hacer lo otro. Listo. Entonces, el estrés lo reducimos con el ejercicio, actividades, personas que nos hagan reducir el estrés y cambiando nuestra mentalidad. Y es por eso que quiero hablar acerca de la mentalidad que pueden adoptar ante un evento, ante un examen, porque también importa bastante la mentalidad. Y esto es un concepto que llegó a mí por Carol Dweck, en el que habla acerca del growth y del fixed mindset, que son prácticamente dos caras de una moneda. Y quiero hablar del Kaizen acá. Entonces, cuando nos enfrentamos o nos vemos ante una adversidad en la vida, podemos tomar dos actitudes. Una sería verla como una oportunidad para crecer y para seguir avanzando ante cada adversidad. Y las adversidades pueden presentarse de distintas maneras. No únicamente una adversidad es, qué sé yo, no entrar en su especialidad deseada, sino quizás fallar una pregunta. Las personas toleramos muy distinto la frustración que tenemos. Y por eso lo que les recomiendo es adoptar un growth mindset, que solo quiere decir ver en la vicisitud, en la dificultad, una oportunidad para crecer. No decir, mira, fallé una pregunta, nunca más la voy a aprender, sino, mira, fallé una pregunta, es algo nuevo para aprender, o puedo mejorar en base a esto. Y cada error que cometamos deja de ser un error por sí mismo y se vuelve una oportunidad para aprender y ser mejores. Lo segundo es que hay personas que tienen el fixed mindset y no estoy desvalidándolas. En realidad depende de nuestro contexto, dónde nos creamos, perdón, qué sigue, qué puede pasar. ¿Ya? El fixed mindset quiere decir de que hay personas que creen que ante una dificultad no van a poder crecer o que su personalidad y las habilidades que tienen son estáticas. Y aquí es donde quiero plantearles quizás el concepto que más cambió mi vida y la razón por la cual hacemos esto, este pequeño curso, el Kaizen. Luego de la bomba, los japos comenzaron a crecer y a crecer y a crecer. ¿Pero por qué crecieron? Por ese concepto, el Kaizen, en el cual mejoraban 1% todos los días, que es prácticamente lo mismo que Growth Mindset, ¿no? Pero era una mejora incremental, en la que al inicio no te dabas cuenta que estabas mejorando, porque decir como que ya, voy a mejorar 1%, 1%, 1%, y de pronto, cuando el cambio ya es más grande, te lanzas y creces. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto? Que es prácticamente como lo hizo el equipo de Francia, si no me equivoco, o Inglaterra, si alguien me puede corregir, en el que se volvieron unos locos campeones en ciclismo. Entonces, ¿qué dijo el entrenador? Dijo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un mal equipo, sí, pero podemos mejorarlo. Vamos a comenzar a mejorar pequeñas cosas. Vamos a cambiar las almohadas, las bicicletas, la forma en la que respiran nuestros practicantes, pequeños cambios que eran imperceptibles al inicio, pero cuando los sumas con el efecto compuesto, que es otro efecto que me gusta también, te dan atrocidades y te crean cosas que nunca habrías podido imaginar. Lo que yo les sugiero es que adopten el growth mindset y el Kaizen en sus vidas durante la preparación para los exámenes o cuando tengan que aprender algo, porque inevitablemente vamos a fracasar. Y hay que ver el fracaso como una oportunidad y hay que ver también no la vida como un éxito rotundo de la noche a la mañana, sino como
pequeños pasos o pequeños bloques que ponemos para mejorar todos los días. Y esto es lo que no se ve en los estudiantes, porque obviamente es un struggle aprender y tenemos que hacerlo más llevadero. Y hay que disfrutar obviamente el proceso, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, el input. ¿Qué técnicas encontramos para el input? Bueno, una de mis favoritas, y quizás la que más recomiendo hasta el momento, es el método Cornell. ¿Qué es el método Cornell? El método Cornell es un método para tomar notas. Bueno, y que ha sido bastante modificado con el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacen en el método Cornell? En el método Cornell, aquí en esta parte que está acá, tú pones tus notas, lo que dice el profesor. O sea, ¿esto qué sería? La codificación. Pero es un aprendizaje más o menos activo o pasivo. Nos hemos dado cuenta de que a veces aprendemos mejor en base de puras preguntas. Y es por eso que en esta columna que está al costado, el Cornell modificado, plantea escribir nuestras preguntas. Imagina que tomas una nota de hipertensión arterial. Estás escribiendo la causa más frecuente de hipertensión arterial es la hipertensión arterial esencial, principalmente en ancianos, con una presión de pulso alta. Listo. Pero ¿cómo podría convertir eso en una pregunta para yo poder usar una técnica que vamos a ver más adelante? Podría poner, oye, ¿y cuál es la causa más frecuente de hipertensión arterial? Y podría citar aquí mi nota. Entonces, la siguiente vez que lo estudie podría tapar esta parte de acá y podría solo tratar de recordarla. Y ese es un principio que vamos a ver más adelante, que muchos de ustedes lo deben haber usado en algún momento, pero que no tenemos el nombre exacto y que vamos a conocerlo adelante. Por último, llega la fase que en realidad trata de definir si hemos aprendido o no, que es la fase de síntesis, que es donde resumimos la información. Y bueno, esto es una fuente de información prácticamente terciaria, porque, bueno, el profesor no es una fuente primaria, es una fuente secundaria, ¿no? ¿Y por qué tenemos terciarias? Porque estos resúmenes nos permiten discernir si esta nota sirve ser leída o no sirve ser leída. Luego de eso, nuestras notas deberían tomar vida. Podemos dibujar, hacer mapas mentales como organizadores mentales como lo que estoy haciendo ahorita, pero ¿cómo toman vida o cómo se unen? Y para eso nos sirve el método Zettelkasten. Niklas Luhmann era un sociólogo alemán que estaba en otra sintonía. Habrá escrito más de 100 papers en toda su carrera y todos asumimos, porque él nunca lo dijo, que es debido a su método, el Zettelkasten. ¿Qué decía el método Zettelkasten? Decía que en las notas que tomaba, Niklas Luhmann citaba otras notas. Y citaba otras notas. Y todas estas notas de literatura, al final, producían una nota permanente, que eran las notas que él usaba para producir para producir los papers o los libros que él tenía, ¿no? Pero, ¿en qué principio se basa esto? En un principio que me gusta llamar el principio del experto. ¿Qué quiere decir el principio del experto? Quiere decir de que los expertos almacenan la información distinto que los novatos. Y es un principio que veremos más adelante en cuanto al razonamiento clínico. Miren, entonces, un novato tiene un pedazo de información A. Lo puede relacionar con un pedazo de información B. Pero quizás no la puede relacionar con un pedazo de información C, porque la tiene desordenada. En cambio, un experto tiene toda la información sumamente relacionada. Y puede ir de información A a B, o A a C, o de B a C, y luego a D, y luego a E, y luego a F, y luego de F a D, o de F a A. ¿Qué quiere decir esto? Hay más conexiones. Y esto es, y quizás es el objetivo de aprender, ¿no? Poder conectar la información y usarla en estos escenarios. No tanto quizás transferencia, pero nos puede servir. Y esto nos permite generar serendipias, ¿no? O generar nuevos bits de información que podrían ayudar a otras personas. Que es lo que hice al final con este pequeño curso que les estamos dictando. Entonces, esta es la parte del input. Antes de irme del input, hay que recordar que también tenemos actividades de lectura, ¿ya? Y entre las actividades de lectura hay que definir muy bien qué tipo de literatura tenemos. Entonces, a mí me gusta dividir la información como lo hace OnlineMedes, dividiendo a los libros o las fuentes en 3 tipos. Esa es una biblioteca, imaginen que es como que un librerito, ¿no? Hay fuentes que son de revisión,
hay fuentes que son de comprensión, y hay fuentes que son de referencia. Y es como dice el principio de especialización, ¿no? Hay una herramienta para cada tarea que vamos a hacer. No pretendamos usar una herramienta para todas las tareas que hagamos. Y es algo que quizás yo pregono en toda esta charla o ponencia. No hay un método de estudio definitivo, hay un método para cada actividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los materiales de referencia? Son aquellos libros grandes que has visto tú en tus libreros y que no quieres leer para nada. Aquellos que tienen gran cantidad de información. Son útiles cuando quieres empaparte, como dirían quizás de otra manera, del tema, o cuando quieres tener un gran conocimiento del tema. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que ante a un estudiante pueden confundirlo. Pueden agarrar y hacer pensar que, oye, tengo que saber todo esto. No, pero en realidad no. Por eso llegan los libros de comprensión, y netamente no libros, pueden ser videos. Los de comprensión son más pequeños y tienen unos datos que me gusta definir como datos de alta rentabilidad. Tienen una información moderada y tienen datos de alta rentabilidad. ¿Qué es un dato de alta rentabilidad? Cuando nos enfrentamos a un examen o ante una situación de la vida diaria, obviamente hay información más útil que otra. Y esto está dentro del principio de Pareto. ¿Qué decía Pareto? Pareto decía de que el 20% de las acciones o de las cosas que hacíamos llegaban al 80% de los resultados. O sea, el 20% de las causas producía el 80% de los efectos. Y es lo mismo con los libros o con las cosas que aprendemos. No toda la información que terminamos aprendiendo va a ser usada de la misma manera. Va a haber una que es mucho más relevante en una situación y va a haber otra que es menos relevante en determinada situación. Así que miramos, entonces tiene alta rentabilidad, información moderada. ¿Cuándo los usamos? Los usamos, como dice la palabra, cuando queremos comprender algo. Así que buscamos nuestro foquito. Luego tenemos que tomar dos decisiones, ¿no? Pues estar cómodos con lo que hemos comprendido, con lo que hemos aprendido, o ir a los libros de referencia. Listo. Y los libros de revisión son libros más delgados, que nacen porque teníamos una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Prepararnos para exámenes que abarcaban muchos temas, pero no tocan todo lo de los temas, ¿no? Porque otra vez recordar el principio de Pareto. El 20% de las causas produce el 80% de los efectos y el 20% del material produce el 80% del examen. Tienen poca información, tienen información de alta rentabilidad. ¿Pero para qué sirven? Para dar quizás un repaso final o para usarlos como material de revisión, bueno, o como un sitio donde poner nuestros resúmenes, quizás. Entonces, cada uno de estos tiene una utilidad específica. Por ejemplo, los de referencia, ¿cuándo los usarías? Aparte de querer empaparte o querer conocer mucho del tema. Quizás los usarías más cuando quieras responder una pregunta específica que no hayas respondido con un material de comprensión, o cuando tengas que exponer ante un grupo de expertos, o cuando tengas que hacer un trabajo grande o un artículo de investigación. Los de comprensión, netamente solo para comprender un tema al que te estás metiendo quizás de nuevo. Y los de revisión, cuando tienes que estudiar antes de un examen importante. Entonces, vamos acá. Estos materiales al final van a ser leídos o abordados de distintas maneras. Y para eso quería introducirles un concepto que es la lectura sinóptica, ¿ya? Que para mí quizás es una de las lecturas más bonitas y que busca adquirir maestría en un tema. Tenemos la lectura analítica primero y tenemos la lectura sinóptica o syntopical lecture. Sinóptica. ¿Qué es la lectura sinóptica? La lectura sinóptica busca responder una pregunta usando muchas fuentes, usando materiales de referencia, pero no uno, más de uno, haciendo conversar a los escritores, a los investigadores y demás, teniéndolos contigo y buscando una respuesta unificada de bastantes autores. En cambio, la lectura analítica es leer para analizar y comprender esa información y hacer el encoding. Y para eso hay distintos métodos, ¿no? Y uno de los que me gusta es el SQ3R. La primera es la parte del survey, ¿no? Que es la lectura inspeccional. Es ir conociendo un poco del tema al que nos vamos a enfrentar. Leer sobre los subtítulos o leer las últimas partes del párrafo para tener una idea general de qué trata.
O podríamos hacer la lectura inspeccional con un material de revisión y luego pasar recién a un material de comprensión para tener una idea general. Lo siguiente es plantearnos questions o preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, oye, ¿y por qué es importante aprender esto? Que quizás es la pregunta más importante en el aprendizaje. Porque tenemos que darle una utilidad, recordando el punto final, el output. El conocimiento es importante cuando puede ser aplicable. O podemos agarrar, hacer nuestras propias preguntas o revisar las preguntas de un material extra que alguien ya ha hecho para guiar qué es lo más importante para el autor del libro en su visión, ¿no? Porque él es el autor y él ha creado el libro. Por ejemplo, si leyéramos el libro Williams de Obstetricia, buscaríamos las preguntas de obstetricia, obviamente, del capítulo que estamos haciendo, que es el Study Guide, y en base a eso leeríamos los capítulos. Lo siguiente es leer. Luego de leer, hay que refrasear. Esta es modificada ya. ¿Qué quiere decir refrasear? Refrasear o parafrasear quiere decir interpretar las cosas o decirlas con mis propias palabras. Y aquí es el arte del encoding, aunque todo esto es encoding, ¿no? Por último, hay que hacer un recall que va a tener varios pasos, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a quedar en esta parte. Porque el recall va a venir aquí, en el proceso. Entonces, adquiriste un poco de información. Y la información puede ser de distintos tipos, como diría Tom Scott. Puede ser, cuando tú aprendes una materia, la materia divide la información en tres tipos. En ideas, que son fundamentos de todo este tema o toda especialidad o todo este gran tópico que estás aprendiendo, como la fisiopatología en medicina. Listo. Ahora, ¿qué más hay? Está la data, la información pura, aquella que no puede racionalizarse, aquella que no puede inferirse. O en realidad sí. ¿Qué esto, todo esto sería qué tipo de memoria? La memoria semántica, ¿no? Hay data que es inferible. Por ejemplo, si algo en el mundo, como los cálculos, se dan en pacientes que tienen más estrógeno y progesterona porque hacen éstasis en la vesícula biliar y aumentan la formación, aumentan el colesterol, podríamos inferir que son más frecuentes entonces en mujeres embarazadas de 40 años. Listo, pero hay datos no inferibles, como los porcentajes, como algunas fórmulas que quizás están por ahí, y hay información que es así. Y por último, están los procedimientos, o los skills, o las habilidades que hay que adquirir, y esta forma parte de la memoria procedimental. Este esquema que nos brinda Tom Scott, porque este pata agarró y memorizó todo, bueno, y no memorizó, aprendió a programar en un año con un curso del MIT, es brutal, chicos, de verdad. Nos da una visión general del aprendizaje y de cómo se aprende cada cosa. Porque para cada actividad para cada pedazo de aprendizaje hay una actividad determinada. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera aprender ideas. ¿Qué me serviría? Expresarlas, decírselas a alguien. ¿Y qué método es este? El método que crea Richard Feynman. El método de Feynman es tan eficiente principalmente porque tiene algo. Y este algo se llama el feedback. En el método de Feynman nosotros aprendemos un pedazo de información, principalmente quizás fisiopatología o alguna razón por la cual el mundo se comporta de cierta manera. Feynman lo usaba bastante para la física. Luego de aprenderlo, de leerlo y de incorporarlo a nosotros, se lo explicamos a alguien. Y por último, nosotros nos damos cuenta que hemos cometido errores o que no dominamos el tema como pensamos que lo dominábamos. Y volvemos al inicio. Al inicio, a estudiar. Entonces el método de Feynman es importante más que todo por el feedback que recibimos y para expresar ideas. Pero ¿cómo se le expresan las ideas? Como si fuera alguien que es nuevo en el tema. Feynman decía como un niño de 5 años, ¿no? Y esto revelaba la maestría que tenía una persona. Para la data, que es información que es inferible y no inferible, vamos a usar los conceptos de ahora. Principalmente nos servirían las preguntas y respuestas. Y todo esto ya entra dentro del Active Recall. Todos están dentro del Active Recall, pero principalmente la data es útil con el Active Recall y con las flashcards o demás materiales que vamos a ver más adelante. Y en los procedimientos, la simulación quizás es algo importante, porque a veces no podemos ir directamente a aprender con el paciente, aunque en distintos lugares sí lo hacemos, ¿no? Y bueno, lo he hecho.
Entonces hay que simular la situación en la que nos encontramos. ¿Y cómo hacemos eso? Como Tula Wande nos diría con una voz segura, con su checklist. Definir bien cuáles son los procedimientos esenciales que hay que hacer y hacerlos. Pero entonces, todo esto al final va a quedar almacenado en nuestra memoria a corto plazo y tiene que ir a la memoria a largo plazo. Y aquí sí hay que hablar acerca de Ebbinghaus. Ebbinghaus dijo una vez, pues entonces aprenderé y averiguaré cómo aprende la gente. Él dijo, entonces voy a aprender un pedazo de información y no la voy a practicar para nada en el futuro, pero luego voy a aprenderla y voy a practicarla y luego voy a seguir practicándola y luego la voy a practicar hasta que la información se quede en mí. Y aquí Ebbinghaus dijo, bueno, algo que es súper intuitivo ahora con nosotros, pero que en ese entonces quizás no lo fue tanto. Lo que no se practica o lo que no se repite, se olvida. Y lo que se repite, pero espaciadamente se recuerda. ¿Y qué es la repetición espaciada? Es repetir el pedazo de información en intervalos de tiempo. Quizás al día, luego a los 3 días, luego a los 7 días, luego a los 14 días, y luego a los 28 días, y luego cada 28 días. ¿Por qué? Porque así le dejamos espacio, porque hay que darle espacio a las personas y a la información, de que ésta se olvide. Y un principio importante aquí es, todo lo que toma esfuerzo se recuerda más. Y no es solo quizás para la información, sino es prácticamente para todo, ¿no? Todos hemos recordado que en algún momento nos hemos esforzado mucho y es gratificante para nosotros, lo mismo pasa con nuestra memoria. Entonces hay que dejar que la información pase y la olvidemos un poco para luego recordarla. Y aquí también entran los factores que vimos en la primera parte. Y Ebbinghaus con esto nos dio 2 métodos de estudio. El primero, llamado Active Recall, y el segundo, Space Repetition o repetición espaciada. 2 métodos de estudio sumamente eficientes. El Active Recall es prácticamente recordar las cosas que hemos visto o que hemos hecho en el pasado, pero tiene que tener esfuerzo. Y para tener esfuerzo, tiene que ser un aprendizaje activo. Entonces, releer en estos casos no nos funciona. Tratar de recitar las cosas que decimos a libro cerrado, sí. ¿Qué otras formas de Active Recall podemos conocer entonces? Y es aquí donde quiero dar un tiempo y especificar de que no hay una forma de Active Recall definitiva. Hay herramientas para practicar Active Recall, pero no hay una definitiva. Quizás probablemente hacerte un ping-pong de preguntas con tu compañero, ¿no? Es una forma de repetición espaciada. Perdón, de Active Recall, de recuperación activa de la memoria, ¿no? Sin un libro cerca. Quizás otra de ellas pueda ser dibujar escribir en un Excel una tabla de preguntas y una tabla de respuestas y practicarla. O el último, que en realidad es lo que usamos ahora o lo que se usa, quizás no como el estándar, pero más aceptado hasta el momento, las flashcards. Una flashcard tiene un anverso y tiene un reverso. En el anverso usualmente tenemos una pregunta o un dato que queremos, o algún QE, ¿no? Y aquí vamos a hablar del QE. Y en el reverso tenemos una respuesta. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que los hábitos, la memoria es últimamente un hábito. La pregunta es el QE, es el detonante de la memoria. Y la respuesta es, en última instancia, el hábito o el proceso que hagamos. Entonces, ¿qué es importante? Es importante tener un buen QE, un buen detonante. Y bueno, y recordar el evento es obviamente la recompensa, ¿no? Para así que queden mejor en nuestra memoria. Entonces tenemos, como les dije, flashcards, a libro cerrado, a hablar con alguien más, hacer una tabla en Excel y demás. Eso es Active Recall. Repetición espaciada ya la tenemos clara, ¿no? Y otro método que puede ser importante aquí, y que en realidad no está dentro de estos, pero hay que tocarlo, es la práctica intervariada. Que sigue el mismo concepto que se hacía con la repetición espaciada. ¿Se acuerdan que el objetivo era dejar que la información repose y pase y pase y pase? Ya es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí.
¿Qué es la práctica intervariada? Es, por ejemplo, hoy día yo voy a estudiar cardiología. Lo que haría cualquier persona sería estudiar cardio toda la semana. Y se cansaría porque, bueno, es un esfuerzo cognitivo grande repasar cardio todos los días. Pero lo que haríamos con la práctica intervariada sería estudiar cardio hoy día, mañana estudio neumo, mañana quizás estudio cardio otra vez, y luego mañana estudio, por ejemplo, gastro, y así. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy dejando que esa información que he aprendido de cardio la olvide. Y recuerda, olvidar implica recordar. ¿Y cómo se recuerda mejor? Con esfuerzo. Eso es lo que queda. Entonces, ¿cuáles son las tres técnicas que nos sirven aquí? El Active Recall, lo pongo como Active Recall porque me gusta decirlo en inglés, o recuperación activa. La repetición espaciada y la práctica intervariada. ¿Se han dado cuenta que estas tienen algo en común? Claro, son formas activas de aprendizaje. No es lo mismo que releer, que prácticamente es una forma pasiva de aprendizaje. Y hay que recordar que tenemos un tiempo, pero ¿qué es lo más importante? La concentración. Y hay que usar nuestra concentración de la manera más eficiente posible, gastando los menores recursos. Y nuestro recurso quizás es el tiempo, ¿no? Bueno, contraintuitivo con lo que dije al inicio, pero en fin, se entiende. Entonces, para hacer que un pedazo de información quede en nuestra memoria a largo plazo, hay que repetirlo constantemente, con esfuerzo. Y además, dejando que se olvide, ¿no? Con la práctica intervariada. Entonces tenemos tres métodos excelentes para aprender algo. Bueno, el último paso es usarlo en la memoria de trabajo, que quizás es el objetivo que tenemos todos al aprender, porque nada es útil, sino, bueno, nada aprendido está ahí solo porque sí, ¿no? Tiene que ser útil en algún momento, para ayudar a algún paciente, para ayudar a algún familiar, para nuestra vida diaria o para solucionar un problema que se nos presente. Para eso sirve el aprendizaje. Y aquí tenemos que hablar quizás del método de estudio más eficiente de todos, que en realidad es el más eficiente de todos. Esta gráfica, que es usualmente la que suelo hacer cuando hablo de este método, me gusta bastante porque acá uso algo que se llama Vivid Thinking. Ya que comienzan a bajar todos los métodos. ¿Por qué no he hablado acerca de releer, subrayar o resumir? Porque son métodos un poco pasivos, ¿ya? Caes en sesgo, por ejemplo, cuando relees, caes en un sesgo de prácticamente familiaridad, en el cual estás viendo tus apuntes y sientes que los conoces, pero no es un aprendizaje puramente activo, porque no lo estás cerrando y solo estás, ay, mira, sí, me acuerdo de esto, me acuerdo de esto, mira, había leído, lo leí y me acordé. Y al momento en el que haces todo el libro cerrado, te lo olvidas, ¿no? Subrayar requiere entrenamiento y resumir también requiere entrenamiento. No todos somos maestros en el arte de subrayar o resumir, y a veces subrayamos o resumimos de más y no colocamos solo palabras clave, ¿no? En medicina es importante trabajar con palabras clave, y palabras clave para los exámenes son, por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es bueno, lo de peor pronóstico? ¿Qué es lo de mayor riesgo? ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? ¿Cuál es el diagnóstico inicial y cuál es el diagnóstico, cuál es el método diagnóstico definitivo? ¿Cuál es el gold estándar? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Entonces son palabras clave que nos van a ayudar bastante, o buzzwords, a identificar pues qué debemos que ir en su resumen sí o sí y qué no. Pero ahora, hablemos de los métodos. El mejor método de todos, que todavía me sigue sorprendiendo porque es un método bastante costo eficiente y que me ha cambiado la vida a mí, son los test de práctica. ¿Se acuerdan que en el SQR o SQ4, SQ3R o SQ4R, dependiendo cómo a ustedes les guste tomarlos, hablamos de los test de práctica? Las preguntas son importantes porque usan el principio del feedback. Y te orientan. O sea, imagínate ir a leer un libro que es grandazo como el Williams, así de la nada, o irlo a leer luego de haber hecho las preguntas y de saber qué es lo que tienes que rebuscar o qué es lo que tienes que buscar, qué es lo que tienes que responder. Es distinto. Los test de prácticas además luchan contra dos cosas. Luchan contra tu ego y contra tus puntos ciegos. Miren,
Muchos tenemos esta noción de que sabemos mucho o de que hemos comprendido un tema en su totalidad y no nos probamos. Y por eso da miedo dar test, porque hay que defender a nuestro ego. No digo bueno, que sea malo defender a nuestro ego, porque para eso existen los mecanismos de defensa, sino que a veces hay que enfrentarlo de cierta manera. Y bueno, dando exámenes nos damos cuenta de que no sabemos, de lo que creíamos que sabíamos, que sería una falsa percepción, pero en realidad no sabíamos. ¿Qué sería pues dentro de la curva de Dunning-Kruger, no? Bueno, el fenómeno de Dunning-Kruger es más frecuente en latinoamericanos y en europeos que en japoneses o en asiáticos, ¿no? Cosa que es interesante. Y los puntos ciegos, que son aquellas cosas que pensaste tú o que nunca pensaste en realidad que iban a venir. Cosas que tú no sabías porque simplemente no las sabías. No había una falsa percepción de aprendizaje. Esos son los test de práctica. Para eso sirven y son el mejor método. Entonces nuestra rutina diaria de estudio debería incluir preguntas. ¿Qué más hay? Por acá están el Active Recall, la repetición espaciada y la práctica intervariada, ¿no? Y luego están los otros métodos. Entonces, cuando lleguemos a nuestra fase del output, ¿qué hay que hacer? Pues aquí en nuestro circulito va el método más importante. Los test de prácticas. ¿Se han dado cuenta que hemos afilado más el hacha? O sea, hemos hablado bastante del inicio porque es la parte en la cual nosotros tenemos que llegar preparados, pero el punto más crítico es recordar y hacer que todo vaya a la memoria con el Active Recall, con las preguntas, las respuestas, el aprendizaje activo. Pero todo esto, chicos, todo esto debe tener un proceso, o bueno, debe tener una regulación, que es el feedback. Y la técnica más eficiente regula todo el proceso, los test de prácticas. O, en última instancia, quizás nuestras preguntas en modo de flashcards o nuestras respuestas, ¿no? Podríamos definirlas como que las sé un 70%, entonces me falta. O hay un dato que debería agregar, o hay un dato que debería... Con esto, ¿qué les digo? Que todo el sistema de aprendizaje que ustedes planteen desde este momento nunca va a ser estático, va a ser dinámico, va a ir cambiando. Este mapa mental o este organizador mental es una aproximación a lo que ustedes quizás en algún momento lleguen a comprender o lleguen a conocer. Y para acabarlo, quiero hacer mi último wrap-up, porque yo les digo wrap-up cuando trato de aplicar todo lo aprendido. Vamos para acá. Entonces, cuando nos enfrentemos a una nueva materia o algo, todo sigue un proceso. En la vida todos son procesos, o todo es un camino, nada es permanente, nada dura para siempre y al final todo va a terminar, al igual que el proyecto que tienes, el examen que vas a dar. Así que tranquilo, en 100 años quizás nadie lo recuerde y eso reduce bastante la ansiedad ante la incertidumbre, porque la incertidumbre es la que te genera la ansiedad de no saber si ingresarás o no. Entonces, vamos al inicio. Lo primero que hay que asegurarnos es tener un objetivo claro. Lo segundo es tomar la menor cantidad de decisiones posibles. Porque a menor cantidad de decisiones posibles, más felicidad. Es por eso que las personas que tienen relaciones muy estables son más felices que las personas que tienen relaciones inestables o que, bueno, tienen grupos de trabajo que cambian constantemente, ¿no? Listo. ¿Cómo tomamos menor cantidad de decisiones? Definiendo qué vamos a hacer. Poniendo deadlines. Definiendo, y esto me encanta, qué material vamos a usar. Por ejemplo, tengo que escoger un material de referencia. Quizás para pediatría escoge el Nelson. Tengo que tener un material de comprensión. Quizás escoja o algunos videos que haga alguna academia que me guste o que encuentre en algún canal de YouTube. Y un material de revisión. Quizás un manual MIR, CTO, MIR Asturias, o Doctor Prieto, o Peña, o Alvarado. Listo. ¿Cuántos de cada uno? Uno. Uno. ¿Para qué? Para que si alguna vez se me presenta una duda, no revise todos, porque no voy a tener tiempo para hacer todo. Y eso es luchar contra un principio que se llama sobreexpansión y extralimitación. ¿Ya? Los humanos tendemos a sobreexpandirnos. Cuando conseguimos algo, queremos a tener más, tendemos a querer más de ese bien que hemos conseguido. Y es natural en nosotros, no medimos las consecuencias y no pensamos en segundo orden. A todos nos ha pasado. ¿Ya? La idea de tomar unas decisiones lucha contra este principio, ¿no? De la sobreexpansión y la extralimitación. Listo. Luego de eso, hay que tomar menos decisiones, definiendo cuál va a ser nuestro horario de estudio. Nuestro día a día. Tiempo recomendado para estudiar, el que tú quieras. Pero recuerda algo, tu vida no es estática, todo en ella es dinámico. Algunos días tendrás más problemas que otros, tendrás buenos días
en los que puedes estudiar más de 4 horas. Tendrás días regulares, en los que puedes estudiar, qué sé yo, de 2 a 4 horas. O tendrás días malísimos, en los que solo tengas 30 minutos para estudiar. Tú no controlas todo en tu vida, y está bien no controlar la mayor parte de cosas, pero también está bien planificar para esas situaciones. Entonces, planificamos para un día regular, ¿no? ¿Planificamos en base de tiempo o en base de actividades? En base de actividades, y usando principios de aprendizaje que hemos visto. Entonces, ¿nuestro día qué debería llevar? Debería llevar preguntas tipo test. ¿Por qué? Porque son el método más eficiente de estudio. Debería llevar un lugar donde aprender nuevo conocimiento y un lugar donde no olvidar el antiguo, ¿no? Usando el Active Recall, la repetición espaciada y la práctica intervariada. Entonces, ¿cómo trataría yo de orientar esto? Si tuviera solo 30 minutos en mi día, ¿qué haría? ¿Cuál sería el método más eficiente? Pues hacer preguntas tipo test y revisarlas. Si tuviera 2 a 4 horas, pues ya podría hacer todas las actividades, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar algo. La preparación para un examen o para una actividad es la lucha contra el olvido o la lucha contra esa información que tenemos porque es demasiada información y la vamos a perder y tenemos que a la vez adquirir nueva información. Así que tenemos que tener un basal de información y un punto donde aprender más. ¿Cómo aseguramos nuestro basal? Recordando, con las técnicas que hemos visto. ¿Y cómo aprendemos más? Con el encoding, o con la decodificación, ¿no?, de la información. Con los métodos para tomar notas, para leer libros, o simplemente, y bueno, y luego pasarlo a una herramienta en la cual podemos usar Active Recall. En mi gusto, me gusta usar más las flashcards, ¿no? Y vamos a ver que cada mapa mental tiene sus flashcards, metiéndole charla siempre. Luego de eso, todos los sistemas requieren regularse, porque es uno de los cosas más importantes. Va a llegar un día en el que hay que dar simulacros, ¿no? O hay que tomarnos exámenes. Así no tengas que dar un examen, hacer preguntas de examen son el mejor método de estudio. Y este te va a decir qué es lo que no sabías y cómo debes orientar tu día. Y al final todo esto va a quedar documentado. Y este quizás es una de las cosas que yo recomiendo bastante. Documenten lo que hacen, porque al documentarlo reducimos nuestra ansiedad. A veces cuando estamos muy cerca del examen final o de la actividad a la que nos vamos a enfrentar, tendemos a menospreciar lo que hemos hecho o decir, oye, no he hecho nada. Pero si tú tienes un diario de todo lo que has hecho, de todo lo que has avanzado y de las actividades o de las cosas por las que has luchado, vas a darte cuenta de que no eres la misma persona que entró a todo este círculo del aprendizaje. Has adquirido nuevas habilidades. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este mapa mental era que cuando termines de verlo, seas distinto a que cuando comenzaste a verlo. Y que cuando yo termine de hacerlo, sea distinto a como a la persona que yo era cuando comencé a hacerlo. Así que así comenzamos todos nuestro curso de organizadores mentales, no mapas mentales. Hasta luego, que tengan buena noche.